Hola mis estimados espectadores de Todo Un Poco TV, estamos en tu segmento Enfoque Visual, este segmento que estamos para poder educar e instruir a todos ustedes con la especialista Yareli Roja. Mucho gusto, Yareli. Igual, mucho gusto, Gerald. En esta edición vamos a estar hablando, conociendo al paciente en una consulta optométrica. Y por supuesto, la experta Yareli nos estará dando a conocer cómo sería esa consulta. Bueno, los primeros pasos para poder iniciar una consulta optométrica, tenemos que tener al paciente, es lo más importante, presente con nosotros, porque muchas veces el paciente nos llama por teléfono que quiere un par de lentes y que se los mandemos o que se lo demos a hacer, y no, tiene que ser el paciente que le envía el examen. Que nos envíe el examen o hacerme unas lentes nuevas y escogerme el marco. No es así. Lo primero es que venga aquí a la consulta optométrica presencialmente, y antes de eso siempre en recepción preguntamos si esa persona que hizo un día antes de venir aquí a la Esas son las preguntas más comunes. Las más comunes, que hizo antes de venir, si se desveló, si no se desveló, es lo primerito antes de pasarlo al consultorio. ¿Por qué? Si se desveló o no se desveló, porque queremos saber si el ojo está cansado, si ha descansado, si ha reposado. Eso es muy importante para poder hacer una amnesis correcta, que es el segundo paso, que pasaría a hacerse la amnesis en el consultorio. Estando ya adentro, yo recuerdo que hay una pregunta que se le hace, ya sea su parte laboral o a qué se dedica. Sí, lo primero que nosotros preguntamos son sus dos nombres y sus dos apellidos, porque tenemos que tener un expediente digital donde tenemos la base de datos de ese paciente. Entonces, como es muy importante conocer al paciente, saber la edad, su número de cédula. ¿Por qué el número de cédula? Porque sucede muchas veces que los pacientes no quieren decir la verdad de su edad, y ya hemos tenido pacientes que nos dicen una edad que no es, y si el paciente ya es presbita y nos dice una edad menor a la real de él, podemos ajustar una presbicia, una adición de acuerdo a su edad que nos está especificando. Entonces, si nosotros tenemos su cédula de identidad, vamos a darnos cuenta la realidad de esa edad del paciente. Entonces, desde ahí estamos viendo que un paciente puede ser muy honesto o no muy honesto a la hora de hacer una amnesis con él, que sus respuestas sean correctas. Entonces, pedimos su nombre, su número telefónico, sus dos nombres, sus dos apellidos, número telefónico, su cédula. Sí, es importante el correo electrónico, porque también ahí van la información de sus lentes, cuando llegan, en qué proceso están. Y después la amnesis clínica. Queremos saber si es primer usuario, hay que saber si es primer usuario, si ha venido otras veces acá, o si es primer usuario dentro de Óptica Munguía, pues para conocerlo a él, si es usuario de otras ópticas y que es la primera vez con nosotros, y saber cuál es la necesidad que tiene, por qué nos visita. Si por un cambio de gafas, si es por primera vez, porque tiene alguna inconsistencia o algún problema de visión, o por un dolor de cabeza. Entonces, dependiendo la necesidad que nos trae, entonces nosotros o bien lo resolvemos acá con un examen optométrico, o bien lo dirigimos al oftalmólogo. Entonces, nosotros tenemos un oftalmólogo de base aquí en Óptica Munguía, donde los pacientes pueden ser atendidos en el caso de que nosotros no tengamos no es la capacidad como tal, sino no es nuestra función. Porque nosotros en optometría hay una función y en la oftalmología hay otra función. Quiero saber esta parte, es muy importante saber que si yo quiero visitar Óptica Munguía, ¿tengo que hacer una cita previa? Sí, puede hacer la cita previa, es lo más ideal. Sería lo más ideal para poder indicarle cómo debe venir preparada esa persona para hacerse su amnesis, hacer su examen de la vista. Entonces, siguiendo con el examen, llenando la amnesis, hay que saber si ese paciente tiene algún problema de salud, de fondo. ¿Qué puede ser? No sé, si es mayor o si es menor de edad, hay que saber si padece de algún problema de salud, ya sea presión, si tiene diabetes, si tiene alguna patología hereditaria, ya sea visual o sea una enfermedad crónica, porque todas esas cosas nos van a ir dando la pauta a ver hacia dónde nos dirigimos con esa persona. Muy importante saber a qué se dedica esa persona, qué hace en su día a día, si es una persona... ¿Por qué tenemos que dar a conocer o por qué debemos de dar? Claro, porque de acuerdo a las necesidades que tenga cada usuario, porque cada persona tiene una vida distinta a las demás. Entonces, nosotros tenemos un gran abanico de productos
de opciones para pacientes que tengan necesidades o exigencias totalmente distintas. Por ejemplo, el odontólogo, el ingeniero civil o el ingeniero arquitecto, el abogado, el secretario, la secretaria, la ama de casa, las muchachas que trabajan en bancos, la gente que se mantiene dentro de oficina es un tipo de diseño de progresivo o tipo de lente, y las personas que están en exteriores, constantemente en interiores, entonces habría que ver como los mensajeros, personas que se mantienen mucho más en exteriores que en interiores. Entonces hay una relativa estilo de vida en el cual no podemos generalizar un tipo de lente específicamente a la hora de hacer una reflexión. Queremos agradecer el patrocinio de Óptica Munguía en la sede de León y también en Chinandega. Para continuar, experta y especialista en la visión, quiero que nos diga cómo podemos asistir un paciente a realizarse el examen de la vista. ¿Cómo podemos asistir? ¿En qué sentido? Al hacerse el examen, ¿no? Es decir, cómo yo me voy a preparar para poder asistir. Muy importante. Bueno, si esa persona agendó cita, nosotros normalmente siempre le decimos que algunos pasos tiene que descansar un día antes, 2 días antes, si es estudiante, dependiendo, porque tenemos que saber a qué se dedica. Entonces, si es un estudiante, si es una persona que se mantiene mucho dentro de dispositivos electrónicos, tiene que dejar su dispositivo electrónico, descansar más horas de lo normal. Si esa persona normalmente se acuesta a las 12 de la noche, hay que acostarse a las 9 de la noche, y consumir mucha agua, muy importante. Poderse, antes de hacerse el examen, por lo menos 1 o 2 días antes, consumir mucha agua, pero no agua así, o sea, tiene que con pausa, poco a poco, pero que pueda consumir agua, que no estamos todos acostumbrados a estar, ni yo estoy acostumbrada a tomar mucha agua. Y entonces es recomendado beber algunos pasos. Nosotros damos algunos pasos para decir si la cita es con anterioridad. Pero si el paciente viene y no sabe de la cita y si viene de improviso, nosotros le preguntamos, muy importante, ¿qué hizo ayer? ¿A qué hora se acostó? Porque queremos saber si esa persona quizás se fue a una fiesta o tuvo un cumpleaños y se desveló. Le decimos que no se puede hacer el examen, ni siquiera lo dejamos pasar al consultorio. Le decimos no podemos, tiene que venir hasta que usted haya terminado. O por ejemplo, si es un guarda y trabajó toda la noche y viene el día libre, tampoco. Por eso le preguntamos qué hizo un día antes, si esa persona no se hizo una previa cita. Eso es lo más recomendable. Es lo más recomendable que podemos hacer para que el examen visual pueda ser al 100%, del 1 al 100, un 100. Pero también va acompañado del lente que usted le vaya a recomendar al paciente. Entonces no solamente es la lente, no solamente es el examen optométrico, también va de la mano la realidad que el paciente diga cuando se está haciendo la agnesis y cuando se está haciendo las pruebas en el examen. Hay una pregunta que tengo que muchos espectadores pueden hacerse. ¿Qué es la agnesis? La agnesis es una hojita que llenamos cuando vamos al médico y nos preguntan todo le da, la dirección, a qué nos dedicamos, el estado civil ya no, pero sí nos interesa saber si tiene alguna patología, si tiene de fondo, si es hereditaria, si no es hereditaria, si tuvo alguna situación en su vida, un accidente. Tenemos que conocer todo de ese paciente para poder demostrar. Esto ya queda como en la base de datos de Óptica Munguía. Sí, eso queda en la base de datos de Óptica Munguía. Tenemos varias opciones en nuestro sistema. Y bueno, y muchas oportunidades también con los diseños de nuestros lentes, que nosotros trabajamos con laboratorios de marcas reconocidas. Entonces el paciente puede incluso darle seguimiento a sus lentes desde su celular. ¿Cómo de esa manera lo puede hacer el paciente? Porque nosotros estamos asociados a una empresa que se llama Grupo Prat, y ahí el sistema online puede darte la oportunidad de que puedas conocer el estado de tus lentes que has solicitado en Óptica Munguía, dependiendo del diseño que estén pidiendo, ¿verdad? Porque eso va también de acuerdo al top de las necesidades que tengamos. Muy buena recomendación, porque a veces desconocemos, y incluso la palabra que estábamos dando a los espectadores, como lo es la agnesis, que hasta Dios dice eso. Sí. Pero al mismo tiempo poder reconocer su especialidad, de poder educar a todos nuestros espectadores. Hay algo que yo quiero que nos diga, siempre hablando acerca de la visión, que nos dé el consejo final para aquellos que usan lentes, sus gafas. ¿Cuál es su recomendación para esas personas que pueden estar viendo ahorita, en este momento? ¿En qué sentido la recomendación? ¿Para el cuidado de su gafa, para el cuidado de su visión o en general? Bueno, para el cuidado de su visión, que realmente si la persona se le ha indicado que use gafas, quizás puede ser por una sensibilidad a la luz, sea natural o artificial.
Y muy importante que la persona pueda, si se mantienen exteriores, las gafas deben de ir con protección ultravioleta, entonces es importante que no solo las usen en el momento, porque hay muchos tabú y todavía pensamos que usar unas gafas es, me veo viejo, o no me gusta que me vean con gafas, o cosas así. Entonces, es decirle, es que te guste o no te guste, te veas bien o no te veas bien con las gafas, o te sientas cómodo, ¿no? Las necesitas por una protección de salud visual a mediano y a largo plazo. Ahí está. Dicen que las personas que usan lentes son que su visión son más caras. ¿Por qué? ¿Cómo la visión es más cara? Sus ojos son más caros. Depende. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque están dentro de un vidrio. No, los tienen que cuidar. En nuestra edición anterior hablábamos que el 80%. Bueno, el 80% de nuestra vida en el día a día estamos realmente dependiendo de los ojos, porque nuestro movimiento, el contacto visual que nosotros tenemos ahora para poder estar en esta charla es visual, para movernos, para actuar, en el día a día, el 80% de nuestro día a día depende de nuestros ojos. Entonces hay que cuidarlo en interiores, en exteriores. Imagínense que vivimos en el campo, también tenemos que usar gafas de sol. Si vamos dentro de nuestro auto con gafas oftálmicas o gafas de sol, porque también el resplandor de la luz, la refracción, o las gafas polarizadas, oscuras, o las gafas espejadas, dependiendo de las necesidades que tenga el paciente. Y todas esas que acaba de mencionar los encontramos. Todo lo encontramos aquí. En Óptica Munguía, recordando a ustedes que estamos ubicados en León y también en Chinandega. Así es. Creo de que ha sido muchas preguntas para todos ustedes, espectadores, siempre agradeciendo a Óptica Munguía, porque sin ellos no sería posible este podcast de conociendo e instruyendo a todos nuestros espectadores.